se divide en 4 partes. El libro de física como tal. Se divide en 4 unidades. La primera unidad ustedes la ven en todo primer año. Pasan viendo solo la primera unidad, la primera parte de su libro, que es mecánica clásica. En segundo año ustedes ingresan y empiezan a ver la segunda unidad del libro, que es la unidad de termodinámica. No sé su libro cómo la llama, creo que se le llama siempre termodinámica. Que pues culminaba con el capítulo 20. Y ahorita comenzaba, de ahí su libro pues se divide otra parte de electricidad y luego otra parte que creo que es física moderna, si no me equivoco. Entonces pues según el plan tenemos que empezar a ver electricidad, pero lo que sucede es que electricidad pues tiene una cantidad muy vasta de teoría antes de comenzar como que los verdaderos ejercicios que se puedan trabajar a nuestro nivel. Entonces nosotros nos saltamos hasta el capítulo 27, pero realmente la unidad de electricidad como tal comienza como con el capítulo 25 creo. Entonces de ahí pues tomé unos cuantos conceptos que más que todo lo vamos a discutir aquí en esta clase, esta única vez, solo para entender todo. Bien, lo que vamos a estar viendo es electricidad. Electricidad, como su nombre lo dice, viene de electrón. Electrón era una de las partículas fundamentales, se le llamaba. Y es que un átomo, vaya, que es lo que forma toda la materia, los átomos, se compone de 3 pequeñas partículas fundamentales. Se compone de 3 partículas fundamentales. ¿Cuáles son esas? Se llaman protón, neutrón y electrón. Entonces, según lo que ustedes han visto, según lo que se vio en química, el núcleo de un átomo, que es la parte central, vamos a tratar de encerrarlo acá. Aquí afuera. Bueno, el núcleo de un átomo, su centro, está compuesto tanto de neutrones como de protones. Ahí, pues dependiendo de la cantidad, dependiendo del átomo de qué sea, o sea, de qué elemento sea, pues van a ir variando la cantidad de electrones, la cantidad de neutrones y la cantidad de protones. Y los electrones eran los que andaban flotando alrededor. Esto de acá, esto de acá. Según lo que ustedes habían visto en química, los electrones flotaban alrededor de una órbita, es decir, si al centro estaba el núcleo, alrededor, en pequeños círculos, andaban los electrones. Pero los electrones eran pequeños átomos que andaban ahí en los alrededores. Y en el centro lo que se encontraban eran neutrones y protones. Bien, ¿qué es lo que sucede con los electrones? Los electrones normalmente se representan con una E. Con una E y una plequita arriba. ¿Qué es lo que sucedía con esos? ¿Qué es lo que sucede con esos electrones como tal? Bueno, según lo que ustedes habían visto en química, cuando 2 átomos se unían, lo que sucedía es que empezaban a compartir electrones. Se formaban enlaces. Y sucede que pues en química ustedes lo estudiaban como que directamente, o sea, directamente un átomo se unía con otro, como que se armaba un puente entre ellos. Pero eso no es del todo cierto. En los modelos clásicos de los átomos se tomaba como tal y funcionaba para los análisis que tenían, pero no es del todo cierto. Lo que sucedía, y otra vez a la 7. Bien, lo que sucedía es que los electrones no flotan alrededor de una órbita como tal, o sea, no flotan en un círculo perfecto, por decirlo así, sino que flotan en algo como lo que está aquí en la imagen. En estas imágenes se aparece de que los electrones andan ahí flotando, pero andan alrededor de un aro que es como una especie de nube. Se le llama así porque ellos tienen como que cierta área en la que pueden andarse moviendo, pero no es tan rígido como por así decirlo, como que estuviera alrededor de un círculo, sino que es en un área en la que se mueve. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la electricidad
pues viene su nombre de el movimiento de electrones. Lo que sucede es que los átomos, al momento de unirse, pueden haber electrones que se andan moviendo de un átomo a otro. O sea que aún en las conexiones puede haber un electrón que se mueve a su vecino, y de su vecino se mueve otro, al vecino siguiente, y así se va moviendo de átomo en átomo. Entonces, a ese flujo de electrones se le llama electricidad. De hecho, la electricidad se puede, el movimiento de los electrones se puede estudiar similar a como nosotros estudiamos las cosas en física 1. ¿Cómo se estudian en física 1? Se estudiaba primero qué sucedía si no se movía y qué sucedía si se movía. Eso eran los dos casos de la segunda ley de Newton, que probablemente no se recuerden, pero tiene su equivalente en electricidad. ¿Qué tiene ahora? No sé cuál. Bien, esperando que el desfile de los perros se calme. Se escucha bastante, por cierto, lo de los perros, o solo es que yo lo escucho fuera. Un poquito. Pues sí, se escucha, pero creo que no es por variedad. A las par, de verdad que... Sí. Pero se escucha más su voz que los perros. Ah, no, eso sí, creo que sí, porque los perros no están a la par mía, pero sí, se revolvían. Es divertido que es a esta hora, a la misma hora que tuve la clase con él, solo que el miércoles es exagerado. Pues bien, vaya retomándolo. Entonces lo que usé con los electrones que se andan moviendo de átomo en átomo. No es algo fijo, ¿sí? Se estudia en química como algo fijo, pero no es del todo cierto. Ahí pues se trata para simplificar un poco el análisis, que se dice así, pero no es del todo cierto. Bien, ¿qué es lo que sucede entonces? Entonces un electrón se puede estar moviendo o puede estarse quieto. Y de ambas formas, a nivel molecular, pues tiene un comportamiento y tiene un efecto eso. Pero bueno, ¿qué tipo de... Si los átomos pues forman los materiales, forman todos los materiales, ¿qué tan fácil es moverse para un electrón dentro de cada uno de los materiales? Pues ahí podemos clasificarlos en tres, que son los tres tipos de materiales que dependen solamente de qué tan fácil ellos permitan el movimiento de los electrones. Entonces los materiales los podemos clasificar como conductores, si dejan que el paso de los electrones sea muy fácil. Por ejemplo, los metales, todos son conductores, porque de hecho sus enlaces son diferentes a los que tiene cualquier otra materia. Se les llaman enlaces metálicos, porque ellos naturalmente, al momento de unirse, se unen porque hay electrones que se andan moviendo alrededor de sus órbitas. O sea, por eso se unen, porque hay electrones moviéndose, si no, no se unieran. Aislantes que evitan el flujo de los electrones, o sea, como que simplemente no permiten que los electrones se estén moviendo de un átomo a otro. Y semiconductores, que es cuando permiten el paso de los electrones, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, con los tres materiales nosotros estamos muy familiarizados, porque la electricidad es algo con lo que vivimos diariamente. O sea, nadie puede decir que no tiene algo por medio de la electricidad. Pues, si le dice eso es porque simplemente no sabe lo que nos rodea. Por ejemplo, los materiales conductores sabemos que son todos los metales, entre lo que están hechos internamente los cables, normalmente de cobre, ¿no? No porque sea el mejor conductor. De hecho, hay mejores conductores que ellos, pero es por el precio. Si nos viéramos eso, si viéramos como cuáles son los mejores materiales para conducir, electricidad, los mejores son el oro, creo. Y creo que el oro es mucho mejor que el cobre, pero por razones de precio se utiliza el cobre. El cobre y el aluminio normalmente están ahí. Los aislantes son materiales que pudieran ser aislantes que nosotros conozcamos. Por ejemplo, la madera es un aislante considerable. Cualquier cosa de hule, de hule, son aislantes de los que están cubiertos los cables.
Y un semiconductor es de los que están hechos las placas de dispositivos electrónicos. Porque bajo ciertas condiciones, ese juego de que bajo ciertas condiciones permiten que pase la carga y bajo ciertas condiciones no permiten, pues ha ayudado a que se desarrolle toda esa rama. No sé exactamente cómo, pero al menos esa es la idea. De que bajo ese juego de que se puede pasar o no puede pasar la carga, pues se ha desarrollado toda la parte de electrónica. Bien, entonces de esa forma se pueden clasificar los materiales en aislantes, conductores o semiconductores. Ustedes de hecho van a tener que hacer una investigación, creo que acerca de los últimos, de los semiconductores o de los superconductores, si no me equivoco. Pero bien, les mencionaba de que la electricidad se puede estudiar desde dos puntos de vista, desde que los electrones se estén moviendo a que los electrones no se estén moviendo. ¿Qué sucede cuando nosotros asumimos que un electrón no se mueve? Pues aquí hay una cosa bastante curiosa. ¿Qué es lo que sucede? Es que se forman campos de fuerza, por así decirlo. Un campo de fuerza, para que lo entiendan, es como que es un sitio donde usted se va a sentir atraído hacia el centro o repelido hacia el centro, por así decirlo. Un ejemplo de un campo de fuerza es lo que nos mantiene pues a la Tierra. La Tierra hace cierta fuerza que nos está atrayendo hacia el centro y que pues si nosotros intentamos despegarnos del centro de la Tierra, pues nos devuelve ahí. Entonces en electricidad hay un equivalente, que son las fuerzas eléctricas o fuerzas electromagnéticas. Entonces un electrón tiene carga negativa, un protón tiene carga positiva. Si nosotros analizamos qué sucede al momento de poner un electrón y un protón cerca, o sea, una carga positiva o una carga negativa, lo que va a suceder, bueno, para que lo vean bien, esas flechitas lo que representan es la fuerza que hay entre ellos. Lo que va a suceder es que van a tender a atraerse. Esto es lo que sucede con los imanes, por ejemplo. Cuando usted acerca un polo positivo de un imán con un polo negativo, estos tienden a acercarse. ¿Qué es lo que hacen los imanes? Pues se pegan directamente. Si no hay nada que lo evite, si no están fijos. ¿Qué sucede si nosotros en vez de poner dos cargas positivas, pues ponemos una carga negativa? Pues las cargas, si se fijan, en medio, entre las dos intentan a repeler, o sea, no van directamente, no se unen entre ellas, sino que van o a la primera esfera o a la segunda. Entonces, ¿por qué se estudia? ¿Por qué les menciono esto? Porque lo que sucede es que los electrones no se mueven así nomás. Los electrones o la electricidad se tiene que dar entre dos polos. Nosotros necesitamos, para que la electricidad se dé, un polo positivo, un polo negativo y un medio bajo el cual los electrones se muevan. O sea, necesitamos que estas dos cosas estén conectadas y en medio de ellas pues se van a estar moviendo los electrones. Entonces, esto puede ser un equivalente, por ejemplo, cuando quieren mover agua de un punto hacia otro. Ustedes necesitan que esa agua esté conectada para que lleve un canal. Con la electricidad lo que sucede es que el agua, pues por ejemplo, no necesita como que un polo positivo. O al menos nosotros no lo vemos así directamente. Nada lo que se pueda visualizar. Pero la electricidad, por ejemplo, si no existe esta conexión entre un polo positivo y un polo negativo, pues la electricidad no puede circular. Entonces es ahí simplemente cuando, por ejemplo, cuando hacen conexiones eléctricas, normalmente lo que hacen es que desconectan un cable aunque estén tocando el otro. Pueden estar tocando uno de los dos cables. Normalmente cuando, si nunca han visto, cuando van a instalar un bombillo, siempre van dos cables. Ustedes pueden estar tocando solo uno y mientras estén aislados no pasa nada, aunque no hayan quitado la electricidad en su casa. Si toca los dos, usted cierra el circuito, hace esto básicamente, pone el polo positivo, une el polo positivo con el polo negativo
y pues entonces la electricidad empieza a circular. Y es ahí donde viene el choque eléctrico, donde se electrocutan, por así decirlo. Entonces, la parte de las cargas, lo interesante de ellas es que sin ese comportamiento no se diera la electricidad. Básicamente lo que sucede es que en medio de esas líneas, lo que está pasando es que se están moviendo electrones de un lado a otro. Normalmente se están moviendo desde la parte negativa, donde hay un exceso de electrones, hacia la parte positiva, donde hay una deficiencia. Es decir, el polo positivo tiene deficiencia de electrones, o sea que tiene menos electrones, mientras que el polo que está en negativo tiene demasiados electrones, o sea, tiene un exceso. Entonces el exceso es el que se está moviendo de un lado a otro. Ahí pues ahí todavía se enlazan varios conceptos de que, bien, si los electrones en realidad solo se están moviendo de un lado a otro, ¿qué es lo que nosotros aprovechamos? Y es ahí donde entra el concepto que pues aquí se menciona, que es el voltaje. Pues bien, entonces la corriente eléctrica se da, o la corriente eléctrica es un movimiento de electrones o un movimiento de cargas, le va a decir el libro. El libro no le va a mencionar estrictamente siempre electrones, porque se sobreentiende que cuando decimos que las cargas se están moviendo, pues las únicas que se mueven son los electrones. Por lo mismo que hablamos de que los protones y neutrones están en el núcleo y los electrones son los que andan flotando. Entonces, para que se dé la electricidad, nosotros necesitamos que esté un polo positivo y un polo negativo. Y entre ellos se va a estar moviendo los electrones de un lado a otro. Aquí se definen varias cosas, se define el término corriente eléctrica como tal, que corriente eléctrica se define como la carga, o sea, la cantidad de electrones o de coulombs que se esté moviendo. Que, bueno, aquí menciono otra cosa. Coulombs es una unidad que mide toda la carga eléctrica que se mueve en un grupo de electrones. De hecho, hay una equivalencia entre un coulomb representa tantos miles de electrones. Entonces, corriente eléctrica se define como carga entre tiempo, o coulomb entre tiempo, entre segundo, y esa unidad se le llama ampere. Esta sí ya se tuvo que haber escuchado porque es de esta palabra de ampere, que es un apellido de un tipo, creo que francés. Viene la palabra amperaje, y pues esa ya se escucha más a menudo en el medio. Ok, entonces, ¿qué sucede con la electricidad? ¿Cómo se da? ¿Qué es lo que realmente, cómo nosotros la aprovechamos? Pues sucede que para que la electricidad se esté dando, y todavía no vamos a venir a este simulador, vamos a ir acá. Nosotros necesitamos tres cosas. Necesitamos una fuente, que es la que tiene el polo positivo y el polo negativo. Por ejemplo, si ustedes van a revisar una batería, le va a decir que un lado es positivo. Tiene una marquita que arriba tiene un más y tiene un menos. Entonces, normalmente la fuente ya nos brindan esos dos polos donde se van a estar moviendo los electrones. Entonces, nuestra fuente acá se representa con esa E, ¿sí? Que para nosotros puede representar una batería. O, en general, en el libro la tratamos como batería. Luego, siempre necesitamos algún medio por el que ellos se estén moviendo. O sea, necesitamos conectar la batería a algo por el cual transporte los electrones. ¿Qué es eso normalmente? Pues es el cable, ¿no? Entonces esas conexiones que están acá, esas pequeñas líneas, pues son los cables. Ese es el canal por donde se van a estar moviendo. Y necesitamos un dispositivo que esté consumiendo o que nos esté exigiendo ese paso de electrones. ¿Qué sucede? Normalmente, si ustedes conectan directamente como que el polo positivo con el polo negativo, ustedes van a ver que pueden surgir cortocircuitos. Porque lo que sucede es que el paso de electrones es demasiado rápido. O sea, es demasiado la carga que llega desde un punto a otro. Y, de hecho, ese movimiento de electrones lleva cierto potencial, y el potencial es lo que nosotros aprovechamos. Físicamente hablando se le llama potencial,
en la práctica se le llama voltaje. El voltaje es lo que nosotros aprovechamos y es una energía. Es una energía. O sea, porque como los electrones se están moviendo muy rápido, pues ellos se cargan de energía. Cuando llegan a un dispositivo, liberan esa energía, la transforman a otro medio, a otra forma de energía. Y luego, pues, pasan los electrones, pero ya sin la energía que llevaban. ¿Qué sucede normalmente con esa energía cuando pasa por el dispositivo? Por ejemplo, si esto fuera un bombillo, normalmente esa energía sale en forma de calor. ¿Sí? Ese es el principio básico de los dispositivos. Normalmente es que calientan. Por ejemplo, los bombillos normalmente, los viejos, vamos a decir, los que tenían los amarillos, ellos lo que sucede es que interiormente tienen un pequeño cable que es el que se quema. Entonces lo que sucede es que la electricidad pasa por ese cable y en ese movimiento, en ese paso de la electricidad, el material se va calentando y empieza a brillar. Entonces, básicamente lo que nos regula qué tan rápido viajan los electrones y con qué tanta energía lo hacen son los dispositivos que nosotros conectamos. En física, bueno, que nosotros lo vamos a estar viendo, se le llama resistencia. Se le representa como una R. ¿Ya? Y la forma de representar cualquier dispositivo, no importa el que sea, es ese pequeño como zigzag en un circuito, en un diagrama así como que está. Entonces, eso es una resistencia, se mide en ohmios, que es, si no se entiende, es la letra griega omega, pero omega minúscula, no mayúscula. La forma de medir la resistencia se mide en ohmios y pues eso nos representa cualquier dispositivo que nosotros querramos conectar. Llámese bombillo, llámese tostadora, llámese el que quieran darle nombre. Entonces, realmente nosotros vamos a estar trabajando ya con 3 variables y las hemos venido mencionando de a poco. Es, número 1, voltaje, que es el que nos brinda la fuente. O sea, la fuente que tenemos acá, la batería, nos va a brindar un voltaje. Número 2, la resistencia, que es la que nos brinda el dispositivo que se conecta. Y número 3 era el paso de electrones, que le habíamos llamado corriente, o el paso de carga, que le llamamos corriente, o I. Entonces nosotros vamos a estar trabajando ahora con estas 3 variables, de qué manera se relacionan: voltaje, corriente y resistencia. Y pues ahí llegamos como que al primer tema realmente de lo que es el capítulo 27, que es la ley de Ohm. Y el simulador, pues, el simulador que está acá, esto es lo que nos muestra. Nos muestra la relación que hay entre esas 3 cantidades. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente. Ahí tal vez. Bajo esto. Por cierto, ¿escuchan un sonido ustedes? ¿O no lo escuchan? Cuando... No. No, pero... Ok, pero sí tiene sonido esta papadita. Interesante. Bien, lo que nos dice la ley de Ohm es que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces aquí pues lo que nos muestra es como que un apartado, un esquema general de esto. El voltaje, ¿cómo se regula? Pues dependiendo de la cantidad de fuentes, o en este caso la cantidad de batería. Nos dice que cada batería tiene 1.5 voltios. Entonces si yo me paso de 1.5, pues empieza a generar otra batería. Bien. ¿Qué es lo que nos dice la resistencia? La resistencia lo que nos dice es qué tan fácil permite el paso de los electrones este dispositivo. Entre mayor sea la resistencia, pues más difícil es que permita el paso. Entonces, si nosotros hacemos más grande la resistencia, ¿qué sucede con la corriente, que es el paso de la carga? Si yo aumento la resistencia, que es hacer más difícil que pasen los electrones, pues lógicamente, como los electrones pasan pasan menos, pues la corriente se va haciendo más pequeña, que es lo que muestra ahí gráficamente
que la R sea más grande y que la I se hace más pequeña. Mientras que si yo disminuyo la resistencia, pues la corriente se hace más grande, es decir, los electrones pasan más rápido. Entonces, si se fijan acá, la resistencia está representada por este pequeño aparatito rojo que está aquí a la orilla. Y entre más grande sea, pues más cantidad de puntos tiene, es decir, más electrones él va reteniendo y va obstruyendo su paso. O sea, es como que tengan el canal de un río y le pongan un dique que solo permita pasar cierta cantidad de agua. Eso es básicamente lo que hace una resistencia. Evita de que los electrones pasen tan rápido reteniendo algunos. Y luego los deja pasar, pero al tiempo. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de Ohm. De hecho, con esto es con lo que vamos a comenzar a trabajar, con estas dos fórmulas. En la siguiente clase comenzamos a trabajar con esas dos fórmulas de corriente y de ley de Ohm.